a dar inicio Bueno, para que nos alcance el tiempo porque la presentación de Patricia es súper prometedora, de mucha expectativa. Entonces vamos a hacer una presentación. Mi nombre es Jorge Osvaldo Castro, yo soy el delegado auxiliar de actividades de extensión en Colombia 3, de una ciudad que se llama Pereira, una ciudad de 500.000 habitantes, pero la área está toda dispersa en la zona cafetera. Aquí los esperamos a todos de uno en uno, ¿no? No se van a venir todos al tiempo. Como todos sabemos, nuestro café charlado es su intención fundamental hacer una presentación sencilla y amena sobre temas espirituales que motiven el desenvolvimiento espiritual en las personas, logrando un nivel de entendimiento, de apertura, de conciencia. Y sobre todo para los invitados, por lo menos invitarlos a seguir viviendo, pensando, actuando de cualquier manera. CAF es un camino de desenvolvimiento espiritual apto para todos y tiene como varios objetivos, entre otros, al conocimiento de nosotros mismos, el progreso armónico de la relación con la vida, con los semejantes, con el mundo y con lo divino. La metodología es sencilla. Hay un moderador, que es Enrique, mi persona, y un facilitador, que es nuestro invitado estrella, que hoy es Patricia Sinner. Se hace una presentación y al final se hace el diálogo abierto, dinámico, sincero, sin posturas rígidas. Y al cierre se compartirá un link para llenar una encuesta de satisfacción. Entonces, nuestra facilitadora de hoy es Patricia Andrea Sinner, de Argentina. Ella me mandó el contenido del marco teórico de su charla, pero yo quiero hacer énfasis en que Patricia es una persona muy estudiada, doctorada en filosofía de la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación sobre mística, tanto en la Universidad Nacional de San Juan como en la Universidad Católica de Cuyo. Y lo más importante es que es miembro activo de CAF. Eso es súper importante. Su presentación se titula Mística Universal, Tradición Vigente. Qué maravilla. Ese título dice mucho. Y sus ideas básicas son afrontar en este tercer milenio, aceptar la unidad y la diversidad, que no se contraponen ni se excluyen. Cada uno de nosotros tiene derecho a transitar el camino hacia lo divino, según nuestras características e inclinaciones. Y también tenemos la obligación de dar el mismo derecho a los demás. Estos conceptos aplicados a una de las misiones específicas de CAF, que es el advenimiento de una espiritualidad universal, nos ayudará a respetar múltiples manifestaciones de la tradición mística, en la cual nuestro camino es una excelsa posibilidad para la humanidad del futuro. Bienvenida Patricia, qué maravilla tenerlo acá, tener todos nuestros amigos del exterior, de Colombia, Brasil, Argentina, Chile, todos, un abrazo muy grande. Les ruego el favor, mientras está haciendo exposición, Patricia, apagamos los micrófonos para que no haya retumbo. Cuando ya se abra el diálogo, levantamos la manito o escribimos en el chat, pido la palabra o pone la manito el muñequito que está allí. Patricia tiene la palabra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer esta invitación. Realmente, como decíamos hace un rato, en esta tragedia planetaria que estamos viviendo, esta es una de las pocas cosas buenas porque nos ha permitido trascender las fronteras y bueno, y hacer realidad, empezando ya con términos de CAF, hacer realidad la idea del cuerpo místico de la humanidad y esto es muy bueno, es lo que estamos viendo hoy. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, como bien decía Jorge,
el título de esta charla va a ser Postulados fundamentales de la mística universal, una tradición siempre vigente para el siglo XXI. Como digamos, no es mi fuerte la informática, yo he preparado un documento de Word, que por supuesto se los voy a enviar después al finalizar la charla, donde un poco vamos a seguir un orden para ir explicitando este gran título. Ahora vamos a ir compartiendo pantalla porque va a ser más fácil para todos seguir un poco el orden de la charla, y después cuando tengamos el tiempo de reflexión, de preguntas, de diálogo, bueno, ahí nos vamos a volver a mirar, aunque sea así, pero nos estamos mirando. Así que bueno, Jorge un poco leyó la síntesis, y vamos a empezar. Ustedes díganme si ven bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, este es el título, como para que no perdamos el eje del objetivo de esta charla. Y como bien leyó Jorge, un poco la había planteado así: el gran desafío del tercer milenio es aceptar que unidad y multiplicidad no se contraponen ni se excluyen. Cada uno de nosotros tiene derecho a transitar el camino hacia lo divino según sus características y sus inclinaciones. Tiene también la obligación de dar el mismo derecho a los demás. Estos conceptos, como bien decía, aplicado a una de las misiones específicas de CAF, que es el advenimiento de una religión universal, nos ayudará a respetar las múltiples manifestaciones de la tradición mística, de la cual nuestro camino es una excelsa posibilidad para la humanidad del futuro. Y esto me importaba mucho, este trabajo de respeto hacia las diferencias religiosas y místicas. Ya después vamos a ir puliendo y abriendo algunas de estas nociones. Debe hacerse en el gran marco de la unidad de la existencia, sabiendo y comprendiendo que el amor, con mayúscula, inmenso e infinito de la divinidad, puede albergar a todas las criaturas que la buscan. Fíjense que he tratado de trabajar con términos neutros, como puede ser divinidad, divino, unidad, pero bueno, siempre vamos a tener, digamos, el límite y al mismo tiempo la apertura de las palabras, porque evidentemente son palabras que vamos a tener que definir, pero sabiendo de antemano que en realidad siempre vamos a tener que ir más allá de las palabras, porque ya vamos a ir mostrando cómo mística, tradición, incluso divinidad, son palabras que tienen resonancia para Occidente. Lo interesante es que en Oriente tendríamos quizás otros términos, pero el significado en muchos casos va a ser el mismo. Entonces, si bien vamos a trabajar con palabras, vamos a tratar de ir más allá de las palabras, tratando, usando, lo vamos a hacer en difícil, después vamos a pasar a fácil, encontrar la estructura significativa, la estructura del sentido de las palabras. ¿Cómo se va a estar organizada la charla? Bueno, un poco la organicé con preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es la mística? ¿Qué significa tradición? Es decir, si retomamos el título, lo que voy a hacer es abrir el título. Entonces, ¿qué es la mística? ¿Qué significa tradición? ¿Cuáles son los modelos y los métodos para el estudio de la mística? Y vamos a ver cómo algo que parece muy teórico tiene la aplicación cotidiana de un camino como CAF o como cualquier tradición espiritual de la humanidad, tiene importancia. ¿Cuáles son los postulados fundamentales de la mística universal? ¿A qué se denomina antropología mística? ¿Cómo plantear uno de los temas más complejos y fascinantes, que es la relación con lo divino? Y muy brevemente, ¿cómo se inserta CAF en esa gran tradición mística universal? ¿Y cuáles serían esas características esenciales a través de las cuales CAF se inserta en esa gran tradición mística universal? Entonces, evidentemente que el documento que preparé es largo, tiene 19 páginas, si bien está en letra muy grande, no lo vamos a poder agotar totalmente hoy. Entonces, vamos a ir mostrando algunas partes del documento y yo después les comparto completamente el documento.
Entonces, el primer punto es, ¿a qué llamamos mística? Pocos términos tienen, si se quiere, aparentemente una amplitud y una, usando así un término muy técnico, una polisemia, muchos significados tan grandes como la palabra mística. Sin embargo, cuando uno quiere ser preciso, muy preciso, se da cuenta que más allá de que por ahí se puede usar en ámbitos, como cuando se dice la mística del fútbol, la mística de la política, que no son los términos originarios de la palabra. Entonces vamos a ir a buscar el origen de la palabra, que en este caso tiene una ventaja porque nos va a remitir al sánscrito, probablemente uno de los idiomas más antiguos que la humanidad conoce. Básicamente empiezo este pequeño trabajito diciendo que la vida del ser humano puede ser caracterizada como una búsqueda incesante de respuestas acerca de los fundamentos mismos de la existencia, es decir, no ha habido cultura sobre la Tierra que no se haya preguntado qué es la vida, de dónde venimos al nacer, hacia dónde vamos después de morir. Entonces, en ese marco de preguntas, hay una pregunta que es acuciante, diríamos, para el alma humana a través de, ahí vamos a discutir a través de cuántos miles y miles de años, porque la paleoantropología religiosa incluso habla de 100.000 años, pero supongamos que hablamos de, no sé, unos, por lo menos que tenga registro escrito de unos 5.000 años antes de la era común. Nunca vamos a usar en una charla sobre tradición mística universal la idea de antes de Cristo o después de Cristo, porque evidentemente, a ver, no lo hacen por maldad, por poner esa, digamos, determinación para dividir los tiempos, pero evidentemente hay muchos calendarios, entonces en el ámbito de lo que podríamos llamar el estudio de la mística, se usa más bien la expresión antes de la era común. Entonces, desde miles y miles de años atrás, hay una pregunta más allá de qué es la vida, qué es la muerte, si existe un principio ordenador de la vida, es decir, una mente cósmica, en última instancia una divinidad que rige y orienta los destinos humanos. Entonces, en este campo ha habido historiadores de la religión, incluso psiquiatras, sabios, porque como pueden ser Mircea Eliade y Carl Jung, que han mostrado algo que es fundamental, que la búsqueda de lo divino no surge a partir de la evolución, digamos, a partir de la evolución histórica de algunas culturas, sino que es inmanente a la conciencia misma. Esto es muy importante. En última instancia, la cultura lo que hace es llenar de contenido esa estructura innata. Es decir, bueno, si yo nazco en Occidente, probablemente sea cristiano, judío, y si nazco en Oriente, seré budista o hinduista, pero ese es el contenido. Lo importante es que el ser humano, es un término muy fuerte en este ámbito, innatamente busca lo divino desde múltiples manifestaciones y a través de múltiples caminos. En ese sentido, entre todas las definiciones que se han dado del ser humano, podríamos definirlo como un homo mysticus. Entonces, ahora, la mística hace especial referencia a la unión con lo divino. La palabra mística proviene del verbo griego mio, que significa cerrar, clausurar. Este verbo, mio, se conecta con una raíz sánscrita. Yo no sé sánscrito, así que no lo sé pronunciar bien. Esta raíz sánscrita, mu, que significa murmullo, sonido hecho con los labios cerrados, de ahí nuestra palabra musitar y mudo. Esto es algo apasionante porque pareciera que hay un psiquiatra sabio que se llamó Carl Jung, que las palabras realmente importantes de la humanidad las cuida en una suerte de inconsciente colectivo de sabiduría universal. Y esto es probablemente lo que ha pasado con esta palabra. Entonces, uno diría, pero ¿cómo? La palabra mística
significa cerrar, clausurar. Si los que estamos en CAF o en cualquier camino espiritual, el que sea, si nosotros lo que queremos es expandirnos, ¿cómo? Hay algo que no anda. Cerrar y el trabajo que intento hacer es abrir, pero ya empezamos a encontrar algo fascinante. La mística trabaja con otra lógica, una lógica donde los contrarios no se oponen. Entonces, en realidad, la clausura de la que está hablando la mística es una clausura expansiva. ¿Qué quiere decir? Que el alma, vamos a usar, ya son categorías occidentales. Cuando yo use la palabra alma, espíritu, son categorías occidentales que tienen sus correlatos en Oriente, pero es como nos tenemos que entender de alguna manera. Entonces, en realidad, milenariamente, lo que hace un ser humano cuando inicia un camino místico es tratar de clausurarse y cerrarse a lo que nosotros llamaríamos la separatividad para unirse al todo. Por eso, estos dos términos aparecerían como antagónicos, clausura y expansiva, pero es una clausura a la separatividad para abrirse a la unidad. Si hay alguna palabra que nos va a sonar cuando hablemos de mística, es unidad. Digamos, ya vamos a ver que las diferencias en los caminos espirituales y en los caminos místicos son muchísimas y es necesario respetarlas. Pero hay puntos de contacto y uno de los puntos de contacto más importantes es la idea de unidad. Entonces, ya sabemos que la palabra mística proviene de este verbo mío que nos lleva a la raíz sánscrita mu, que significa murmullo, cerrar, pero es una clausura expansiva, es decir, es un cerrar a la separatividad para abrirme a la unidad. Entonces, bueno, voy citando autores, este orientalista que decía, por ejemplo, en todas las edades, en todos los países, en todos los credos, ya venga del sabio Brahman, del poeta persa, del cristiano contemplativo, es en esencia un enunciado más o menos claro, más o menos elocuente, la aspiración del alma de cesar en su mismidad y ser una con Dios. Entonces, aquí un poco digo algo que la mística, más que una religión en sí misma, otro término muy polisémico, porque bueno, no solamente quiere decir institución, también quiere decir, no sé, volver a unir lo que estaba separado, pero más allá de que la mística en realidad es mucho más que una religión. En realidad, la mística en sí misma es el elemento vital que pasa a través de todas las religiones y tradiciones espirituales. Tampoco es un sistema filosófico, pero sí, esto suena difícil, pero lo vamos a tratar de hacer fácil, tiene su propia doctrina metafísica. ¿Qué sería que tiene su propia doctrina metafísica? Este también es un punto muy importante. Cuando nosotros veamos los postulados fundamentales de la mística, esto es muy importante y Juanchi se va a empezar a sonreír, pero ha sido recuperado por las ciencias contemporáneas. Si hay algo que caracteriza la mística es que la realidad es concebida como relacional. Y esto está muy relacionado con esta idea de la unidad. Entonces, hay cuestiones que son siempre constantes en la mayoría de los caminos místicos, que en realidad cuando se hace todo este proceso del trabajo místico, en realidad se busca trascender la razón lógica, pero no porque se vaya a buscar ser irracional, sino porque lo que se busca es una experiencia directa con la divinidad. No es que la razón lógica y discursiva tenga que ser destruida, pero lo que pasa es que la capacidad humana tiene otras posibilidades, y otra de las posibilidades, quizás la más excelsa, es la intuición, la posibilidad de hacerse uno con el objeto contemplado. Entonces, bueno, ya sabemos que es una clausura expansiva, ya sabemos que básicamente la mística concibe la realidad como relacional, ya sabemos que la mística busca trascender el razonamiento lógico-discursivo para entrar en contacto directo con la divinidad. Ahora necesitamos definiciones de mística.
En realidad, si uno quisiera hacer un reconto de todas las definiciones de mística que han sido dadas en los últimos, yo diría simplemente 30 años, creo que necesitaríamos una biblioteca. Porque evidentemente ha habido muchas, pero algunas posibles, por ejemplo, mística es la expresión de la tendencia innata del ser humano a la completa armonía con el orden trascendente, sea cual sea la fórmula teológica con la que se comprende ese orden. Se puede definir a la experiencia mística como una experiencia gozosa de un absoluto, porque esta es difícil, pero es importante, porque ella procede de una vivencia de tal acendramiento y sutilidad que en ella se revela una mismidad universal que es totalmente diversa de cualquier condición que se le quiere imponer. La idea de mismidad universal, toma de conciencia de unión o una unidad con o en algo inmensamente, infinitamente mayor que el yo empírico. La misma conciencia directa de la presencia de Dios, esta es una definición así contundente. Esta otra es la expansión del alma humana que conduce a un estado integral de unión. Esta expansión es posible porque de una u otra manera el ser humano participa de la naturaleza divina y por eso puede conocer y amar a la divinidad. Aquí viene otra palabra importantísima en mística, participación. Pocas palabras son tan usadas en nuestra época, participe, participe, participe. Pero en realidad acá en mística la idea de participación implica que, lo diríamos como lo decía un poeta francés, Pascal, lo buscas es porque lo tienes. Es decir, en mística la participación no es algo que tengo que ir a hacer afuera, sino que tengo que descubrir, o como diría Alejandría cuando hablaba del cantar de los cantares, despierta, amada mía, es decir, lo que hay que hacer es despertar lo que se tuvo desde siempre. Bueno, ya sabemos lo que significa mística. Recordemos que el título de nuestra charla es Postulados fundamentales de la mística universal, una tradición siempre vigente. Bueno, ahora necesitamos saber por qué es una tradición y por qué es vigente. Bueno, otra de las palabras también complejas de definir es la palabra tradición, pero siempre si uno hace un estudio filológico de las palabras, tiene muchas ventajas, porque se mueven en un suelo probablemente en algunos casos más seguros, en algunos casos. Yo ya les voy a decir en cuáles no es tan seguro las cuestiones etimológicas. En el caso de la palabra tradición, viene del antiguo latino traditio, traditiones, y deriva del verbo tradere, transmitir, entregar. Miren cómo se va, esto parece técnico, pero en la práctica tiene implicancias a veces muy graves. Fíjense, si abrimos la palabra tradición, nos vamos a encontrar con el prefijo trans, que significa a través de, y el verbo dar, que significa dar. Este verbo otra vez nos lleva a una raíz indoeuropea y sánscrita que es justamente do, que también significa dar. En síntesis, la tradición es lo que pasa a través de las generaciones, lo que se da o entrega de una generación a otra a través del tiempo en los grupos humanos. Ahora este es un punto importante. A veces, en todos los países, a veces se dice los tradicionalistas, como sinónimo de gente rígida, dura, que no quiere cambiar. En realidad esa es digamos, es un efecto no deseado de la palabra tradición, porque el prefijo trans es lo que le da justamente el dinamismo. Por definición, no puede haber una tradición que se vuelva estática o rígida. Entonces, porque justamente la tradición lo que implica es el legado de algo muy valioso de generación en generación, lo cual no implica que ese legado se tenga que mantener rígido y que no pueda te da vuelta al mundo. Y que no pueda adaptarse a las épocas. Entonces, si aplicamos este concepto a la tradición mística universal, deberemos comprender que existe, y esto es lo importante, un Yo no tengo micrófono. Ay, a ver, sí, tiene. A ver. Entonces, deberemos comprender que existe
un núcleo esencial de enseñanza que debe actualizarse en cada época y en cada generación. Si usáramos las palabras del fundador de CAF, el señor Santiago Bovicio, en 2 frases muy contundentes, él nos mostraría qué quiere decir esta tradición viviente. Hijos de CAF, escuchad la enseñanza que fluye eternamente, transmitid la enseñanza con métodos siempre renovados. Entonces, hay un núcleo esencial que uno podría encontrar a lo largo de milenios, lo cual no impide que sea transmitida con métodos siempre renovados en las distintas épocas de la humanidad y en las distintas culturas. Entonces, cuando hablemos de postulados fundamentales de la tradición mística, estamos hablando de este legado maravilloso que la humanidad ha ido pasando a través de generación en generación y que se va actualizando sin perder la esencia. Es todo un desafío hacer esto. En cuanto al tema de los modelos y métodos para el estudio de la mística, esto a lo mejor al principio podría parecer, bueno, pero esto es para especialistas. Sí y no. Porque ahora, ¿qué hacemos? Imagínense si nosotros miráramos el mapa de las tradiciones espirituales vigentes hoy. Los budistas son millones, los hinduistas son millones, los cristianos en su múltiples diferencias son millones. Ojo, cuando digo hinduista, no es lo mismo, o en el caso del budismo, no es lo mismo la tradición Theravada que la tradición Mahayana, que la tradición del budismo Zen. Es decir, es un mundo muy complejo el de las tradiciones espirituales de la humanidad. ¿Cómo hacemos para acercarnos a las tradiciones, al mismo tiempo encontrar puntos de contacto y al mismo tiempo respetar la multiplicidad de perspectivas y de caminos? Entonces, parece un problema teórico, pero en la práctica tiene aplicaciones inmensas. Resulta que entre los especialistas, en las primeras décadas del siglo XIX, que se llamó Schleiermacher, empezaron a ver los puntos de contacto entre las tradiciones espirituales. Entonces, bueno, cuando se empezó a trabajar este tema, surgió una línea de trabajo que se llamaba esencialista. Es decir, ver en realidad, no pasarle demasiada importancia a las diferencias entre las tradiciones espirituales y buscar más los puntos de contacto. Claro, ese modelo de estudio, que como les digo, fue llamado esencialista, perennialista, universalista, tuvo, por ejemplo, como representantes a autores muy conocidos, Radhakrishnan, Aldous Huxley, René Guénon, etc. Pero, ¿qué pasó cuando, por ejemplo, Radhakrishnan decía, por detrás de las variadas expresiones, Brahma, Yahvé, Ahura Mazda, que esto es del Islam, Alá, late la misma intención, el mismo impulso, la misma fe? Todas las religiones brotan del suelo sagrado de la mente humana y están animadas por el mismo espíritu. Claro, pero ¿qué pasó en la década de los 70? Apareció con mucha fuerza toda la antropología cultural aplicada a este campo y dijo, sí, bueno, un momentito, está bien, hay puntos de contacto que son evidentísimos, pero las diferencias son inmensas. Cuando un budista hace su trabajo espiritual, está pensando, bueno, nada más que en el Buda, en todo lo que implica Siddhartha Gautama. Cuando un hinduista está trabajando, bueno, está trabajando con toda la tradición de los Upanishads o con la tradición del Bhagavad Gita. Cuando un cristiano busca a Dios, no lo busca en la divinidad, busca unirse a Cristo. Entonces, claro, los antropólogos culturales que hacen este tipo de estudios dijeron, no, bueno, sí, la tradición esencialista, bárbara, pero ¿y qué hacemos con las diferencias? Que en realidad eso fue una de las cosas grandiosas que en uno de los mensajes plenilunio nos dijeron, ver las diferencias no como una debilidad, sino como una fortaleza. Esto mismo, aplicado a este campo, es importantísimo. Entonces apareció otra línea de estudio que se denominó constructivismo, ¿no? Entonces teníamos la línea esencialista y la línea constructivista. La línea constructivista que decía, no, bueno,
la cultura y cómo yo llamo a lo divino no es algo que yo puedo trascender tan fácil. Para el cristiano no es tan simple decir, y esto, ojo, en la práctica, en lo que se llama diálogo interreligioso o diálogo ecuménico, básicamente sería diálogo interreligioso, es muy complejo, porque cuando el cristiano habla, pero si viniera otro y le dijera, bueno, mire, usted deje de hablar de unirse a Cristo, usted únase a la divinidad. El cristiano le va a decir, no. Si a nosotros nos dijeran en CAF, bueno, a ver, no hable más de la Divina Madre, probablemente, bueno, a algunos nos gustaría más o menos, si nos lo dijeran como imposición, no nos gustaría nada. Lo mismo le pasaría a un hinduista. Entonces, ¿qué hacemos con las diferencias? Todos estos autores dijeron, no, las experiencias místicas no son experiencias vacías, están también sometidas a procesos constructivos y formativos del lenguaje y la cultura. Y estos procesos también intervienen configurando nuestra interpretación de la experiencia. Entonces, bueno, se armó un debate enorme entre los investigadores. ¿Qué hacíamos? ¿Un modelo esencialista o un modelo constructivista? Hubo momentos de grandes tensiones. Evidentemente, por ejemplo, un gran estudioso en el campo del judaísmo, Scholem, decía, no cabe una unión mística abstraída del sistema que pertenece. El místico anarquista de su propia religión es una invención sin fundamento. Otro decía, no hay discurso universal sobre la mística. Bueno, la cosa se estaba poniendo de peso entre los especialistas. Y esto tiene su correlato en, digamos, las discusiones sobre diálogo interreligioso. Entonces, bueno, ahí, a ver, humildemente traté, hay muchos investigadores que trabajan estos temas, de ver que estas dos posiciones, la esencialista y la constructivista, no se oponen. Es decir, que les doy un ejemplo de una cosa que me pasó, como para que se entienda, y lo digo con el mayor de los cariños. Yo tengo un hermano que vivía en Malasia. Y cuando empecé a dedicarme a estos temas, bueno, a dar clases, fui a Oriente, pero básicamente no era un viaje de solamente placer, sino era de estudio, ¿no? Entonces, bueno, entre los lugares en que pude ir, fui a Sri Lanka. Y entonces ahí, bueno, básicamente hay budismo, ¿no? Budismo Theravada, fundamentalmente. Entonces, bueno, voy a la universidad budista, me atienden súper bien, súper amable, y uso a propósito este ejemplo porque si no, si yo cargara las tintas en el cristianismo, uno diría, bueno, es una obsesión contra la iglesia, que tampoco tiene sentido. Entonces es como para salir de Occidente. Entonces, bueno, me invitan al seminario budista, porque, ojo que aquí son muchos años de estudio, para hacer, nosotros que estamos en CAF, para hacer, no sé, un ordenado hay que estudiar mucho, bueno, en todos lados hay que estudiar mucho. Y entonces él me dice, y me lo dijo muy bien, me dijo, y sí, los budistas somos los únicos que podemos ayudar al diálogo interreligioso porque nuestra idea de la compasión universal es la más amplia de todas. Él lo dijo con total sinceridad, pero claro, si usted a un cristiano le dice, mire, ¿sabe qué? Va a tener que hablar lenguaje budista porque la idea de compasión universal es más amplia que la de ustedes, no lo va a aceptar. Es decir, que el diálogo interreligioso implica una palabra que para nosotros es muy cercana, renuncia. Es decir, para que verdaderamente haya diálogo interreligioso, todos tienen que renunciar a algo. Y saber, no queda otra, que la única manera de encontrarse, esto lo vio Thomas Merton claramente, que los místicos se entienden mucho mejor, es encontrarse en el misterio de la divinidad, en la maravilla, pero nadie está obligado a renunciar a su cultura y a su digamos, ahí estoy usando de otra manera el término, a su tradición cultural. Entonces, ojo que para hacer diálogo interreligioso se necesita mucho estudio y al mismo tiempo mucha sensibilidad. Y en épocas de grandes fanatismos, porque uno diría, bueno, en el siglo XXI no deberían, pero ojo, ya vamos a ver por qué,
por temas espirituales los seres humanos somos capaces de matar y somos capaces de morir. Y siempre, siempre los grandes atentados que ha habido, digamos, de todos lados, porque yo no voy a cargar las tintas jamás, voy a decir, esta religión son fanáticos. No, 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 no. El fanatismo es un virus que le puede atacar a cualquiera. Y no sé si no es más peligroso que el COVID. El fanatismo le puede atacar a cualquiera. Y siempre los grandes fanatismos son siempre simbólicos. Es decir, atacan, es decir, no de casualidad cuando se derribaron las Torres Gemelas, fue a las Torres Gemelas, fue decirles, mire, el símbolo del poder, pero del otro lado también se pueden hacer barbaridades, ¿no? Entonces, la única manera que tengamos diálogo interreligioso es con un acto de renuncia que no implica que cada uno tenga que negarse a sí mismo. Entonces, en este debate, constructivismo-esencialismo, lo que queda es la palabra diálogo, que ojo con la palabra diálogo, uno tiende a entenderla como la conversación entre dos. Otra de las palabras para mí más hermosas que existen en Occidente. Dia quiere decir en griego a través, y logos, la razón universal. Entonces, el verdadero diálogo es un a través de esa razón universal, de esa unidad. La única manera en que podrían encontrarse los caminos espirituales. Es una tarea hermosa. A ver, si yo hablara como hija de CAF de 40 años que estoy en CAF, diría, pero tengo que tener cuidado para no ser soberbia, que CAF tiene muchas, digamos, herramientas para hacer ese trabajo de diálogo, de ayudar al verdadero diálogo a través de una de nuestras misiones, que es el advenimiento de una religión universal. El propio corazón. Ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil, es una tarea que todavía tiene que hacerse, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío del tercer. Fíjense, pero esto es muy técnico, no tendríamos el tiempo, que en realidad yo en el primer esquema que le mandé a Jorge había puesto diversidad. No es lo mismo la multiplicidad que la diversidad. La unidad y la multiplicidad son términos de una misma familia filosófica. A veces el término diversidad viene de otro camino. En realidad el gran desafío sería, porque en esto, digamos, cuando uno tiene todas tradiciones espirituales, uno dice, bueno, detalle más, detalle menos, todos creen en una divinidad. Pero hay millones de seres humanos que no creen en ningún Dios, y también los tenemos que incluir. Ahí sí tendríamos que usar la palabra diversidad. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener una sensibilidad, además de conocimiento, sensibilidad, mucha sensibilidad. Se han hecho desastres en la historia de la humanidad por no comprender estas sutilezas del diálogo interreligioso. Bueno, entonces esto con respecto al tema de los modelos para estudiar y para llevar a la práctica este diálogo interreligioso. Una mezcla de esencialismo con constructivismo, es decir, ideas que son comunes a todas las tradiciones y el respeto por una diversidad inmensa, inmensa, que no es mala. Digamos, a mí me ha tocado por mi trabajo estar en monasterios de distintas tradiciones, y uno se da cuenta que está bien que cada persona tenga su camino espiritual, y que no tendría sentido que, por ejemplo, yo dijera, ay, qué linda chica o qué lindo muchacho, aquel budista o aquel cristiano, me los voy a traer para acá. No, sería un espanto, sería un espanto. ¿Por qué sería un espanto? Porque cada persona tiene hasta su sensibilidad para cada camino. Entonces, en realidad, vendremos acá los que nos sintamos cómodos. Por supuesto, yo he pasado semanas maravillosas en monasterio, pero en mi corazón yo sentía que no era mi casa, digamos, mi casa chiquita, la casa cósmica sí,
Pero mi casa chiquita, donde me siento así como en una tarde de frío tomando un té, ese es CAF. Pero no tendría sentido que yo dijera, uy, qué pérdida, ese budista debería estar con nosotros. No, cuanto mejor budista sea, cuanto mejor cristiano sea, mejor para la humanidad. Y eso el señor Santiago lo tenía muy claro. No necesitamos cambiar a la gente de tradiciones espirituales. Al contrario, en realidad CAF sería como el hilito de un collar de perlas que no se ve y que las une. Nosotros tenemos que orar para que cada vez más almas se ofrenden y vivan su vocación de la mejor manera, no para cambiarla, ¿no? Muy rápidamente, ¿cuáles son los postulados fundamentales de la mística? Es decir, hasta aquí yo estuve hablando de las diferencias, respetar las diferencias. Ahora veamos los puntos de contacto, con lo cual le daríamos la parte de razón que tiene lo que llamamos esencialismo. Entonces, ¿en qué supuesto fundan los místicos su convicción de poder realizar ese viaje maravilloso? Cuando digo maravilloso no estoy diciendo campanitas, flor. Ojo que cuando yo digo maravilloso, incluso lo digo a la manera griega, maravilloso que incluye lo terrible, lo fuerte, lo por momentos dolorosísimo. Es un viaje, el viaje hacia la divinidad, que en última instancia es el viaje hacia las profundidades de uno mismo, donde habita lo divino, la divina madre dormida de la que hablaban algunas de nuestras enseñanzas, es un viaje para valientes. Pero de todas, hay una frase de Goethe que a mí me gusta mucho, que en realidad el ser humano puede estar muy cómodo, pero necesita realmente buscar, aunque le cueste la vida, ese es el viaje místico. Porque como decían los orientales, cuando uno inicia un viaje místico, por eso son importantes los directores espirituales, nadie sabe quién termina en santo y quién termina en loco. Esto es fascinante. Nada garantiza. En realidad, uno tiene la sensación de que está sin red. Siempre está la red. Pero hay momentos, cuando San Juan de la Cruz hablaba de las noches oscuras del alma en que no se ve nada, de nada, de nada. Son 3 nadas. No era porque era metáfora, era porque la oscuridad de algunos momentos es inmensa. De todas maneras, en el alma humana está innatamente esa necesidad de ese viaje. Entonces, ¿cuáles serían digamos, los puntos de contacto en esas tradiciones? La mística concibe a la realidad como relacional. Esto es muy importante. Esto significa que la divinidad, más allá de todas las diferentes concepciones, es definida como unidad. Eso usted lo puede ver en el taoísmo, lo puede ver en el budismo, en el hinduismo, pero con sus diferencias. En la tradición griega, en algunas líneas del judaísmo, en algunas líneas del cristianismo. La realidad concebida como relacional, de tal manera que, usando términos de un metafísico del siglo III que se llamó Plotino, en cada ser que existe está la huella de la divinidad. Es decir, lo voy a decir difícil y después lo pasamos en fácil. Trascendencia e inmanencia no se oponen. Lo divino, se llame como se llame, trasciende completamente y al mismo tiempo es inmanente, está presente en cada ser. Yo les hice reuní textos para fundamentar que la mística concibe la realidad como relacional, textos de distintas tradiciones. Por ejemplo, un texto del Srimad Bhagavatam, igual que el agua, aunque una es sin forma, cuando es vertida en distintas vasijas, adquiere las formas de estas, y el Señor, el alma del universo, toma las apariencias de distintos objetos. Infinito es el Señor e infinitas son sus expresiones. Por ejemplo, esta del taoísmo, ¿no? que en realidad nunca se traduce la palabra Tao porque es intraducible. El Tao que puede ser expresado no es el Tao perpetuo. Sin nombre es principio del cielo y la tierra, y con un nombre es la madre de los 10.000 seres. Esto es muy interesante. Fíjense cuando nosotros decimos Ajeya o Tejeser, Ejeso, Teajeya. Lo divino es
es lo inmanifestado, pero al mismo tiempo se manifiesta. Pero en lo manifestado está la potencia de lo inmanifestado, pero siempre lo inmanifestado es mucho más poderoso. Entonces, es relacional. En todo lo que existe está presente la huella de la divinidad. Bueno, entonces les busqué un montón de textos, Plotino, después un texto de un místico sufí, que tiene lo que se llama una oración de la unidad. Esto es importante, saben que uno de los textos más antiguos, por lo menos tiene 3.000, entre 3.000, 3.500, bueno, está discutido ahí, 3.500 años antes de la era común, que está en el Rig Veda, que son los himnos que dieron después lugar a los Vedas, es el himno más antiguo a la unidad. A mí me impresionó saber que una de las primeras cosas que la humanidad escribió en esta suerte de inconsciente colectivo es un himno a la unidad. Entonces, bueno, la primera característica, la mística concibe la realidad como relacional. La mística afirma que de una u otra manera el ser humano participa de la divinidad. Esto es muy importante. Si uno lo tuviera que explicar, creo que Platón sería el que más nos ayudaría. Lo semejante se une a lo semejante. Es decir, en el ser humano hay algo de semejante por lo que es lo divino y viceversa. Entonces, básicamente la participación se da porque hay una dimensión de divinidad en el ser humano que es lo que me conecta, si lo tuviéramos que decir con un ejemplo turístico. En última instancia, el pasaje de regreso a la divinidad lo tenemos comprado desde la eternidad. Lo que pasa es que tenemos que hacer el viaje. Y esta es una de las grandes preguntas que se hacen en las tradiciones espirituales. No sé, por ejemplo, en la metáfora del hijo pródigo en el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué salimos de la divinidad si vamos a hacer, y encima de todo es tan difícil el viaje? Pero esa es una de las grandes preguntas que está en todas las tradiciones, que en última instancia remite a ¿por qué encarnamos? Si sabemos que vamos a morir y nos da miedo morir. Si somos seres divinos, ¿por qué encarnamos? La llave de esto es entonces, dice, entonces penetra en mí algo que debe elevarme por encima de todos los ángeles. En esta irrupción recibo una riqueza tan grande que Dios y yo somos uno. Ay, fue una cuestión de piel, me gustó. No, la intuición es algo que no es posibilidad. Tiene que para unirse a la divinidad es necesario purificarse de la que nosotros podríamos llamar personalidad corriente, el ego superficial. Cada uno lo va a manejar
a su manera y según los criterios de su tradición. Sin embargo, va a haber una idea común. Entonces, por ejemplo, en textos hermosísimos como el de Bhagavad Gita, el hombre que abandona todo anhelo y obra sin intereses, libre del sentido de una discusión en mística que daría para un montón. Pero en general no es perder la individualidad profunda, pero sí trascender el yo superficial. La mística afirma que el desenvolvimiento espiritual supone un proceso. La idea de camino es una de las metáforas universales. No hay caminos, digamos, no hay tradición espiritual que no tenga la palabra camino. En CAF ya es esencial la palabra camino. Es un proceso en las profundidades. No se puede hacer ese proceso de un día para otro. Algunos dicen que hasta se desintegraría un ser humano, ¿no? Pero es un proceso. Ontológicamente, uy, ¿eso qué es, Jorge? Ontológicamente la divinidad está desde siempre, pero cronológicamente el viaje se hace en el tiempo. Bueno, la mística sostiene que el guía por el camino ascendente es el amor. También amor es una palabra occidental, pero sí nos serviría para entender este punto de contacto. Me gustó mucho esto que decía el señor Santiago. Es que el amor es la esencia divina de la vida y brota por doquier, como el súbito resplandor de los relámpagos en la noche de tormenta. Por amor se mueven los astros y las cadenas planetarias. Por él la flor del campo asoma su corola en las mañanas de primavera. Nadie puede escapar al hechizo del amor real, que es en una forma u otra la aspiración de todas las formas creadas. Finalmente, la mística afirma que sin transformación y realización, aún la más elevada doctrina espiritual es un cúmulo vacío de palabras. Los místicos son prácticos. San Juan de la Cruz decía, si uno cocina muy mal, nunca le pudo hacer nada a otro, hay algo que no anda. Santa Teresa de Ávila la venían y la llamaban y le decía, ay, madre, hay una monja que tiene unos poderes increíbles, y ella iba y se fijaba si lavaba bien los platos, si se llevaba bien con la gente. En última, si una persona se le murió el gato porque no tuvo tiempo de darle de comer, se le secaron todas las plantas porque tampoco tuvo tiempo, puede saber muchísimo, pero hay algo que no anda. Los místicos y la mística son prácticas en el sentido de que si no hay transformación, ese sería un criterio de evaluación, hay algo que no anda. En ese sentido, mística y experiencia, que sería un término que a lo mejor vamos a definir la semana que viene, cuando sigamos ahí con el tema de la mística, si es ciencia o no, serían términos absolutamente convertibles. Todos estos postulados nos dan como resultado lo que llamaríamos una antropología mística. ¿Qué sería una antropología mística? Claro, debajo de una tradición mística, de una tradición, lo que yo llame mística, tengo que tener un modelo de ser humano. ¿Cómo voy a concebir al ser humano? Básicamente la antropología mística es muy interesante. Implica, lo vamos a decir en difícil, lo pasamos a fácil, una antropología mística básicamente tiene que ser por lo menos tripartita. Alma, cuerpo y espíritu. Es decir, tiene que haber una dimensión, si bien somos una unidad, tiene que haber una dimensión que permanezca de alguna manera independiente. ¿Por qué tiene que haber una dimensión que permanezca independiente? Porque es la que hace, digamos, la que puede ver el proceso
la que hace, usando un término del hinduismo, de testigo simple de lo que me va pasando. En última instancia, yo no soy y esa diferencia es abismal. Esa diferencia es abismal, es decir, ¿cómo me doy cuenta que yo no soy y que tengo? Y esa posibilidad es la única que me permite las transformaciones. En última instancia, el psicólogo bien entrenado en estos temas o el director espiritual, lo que hace es ponerme la distancia para que yo pueda objetivar lo que me pasa. Y a partir de eso, yo puedo transformarme. Entonces, la antropología mística básicamente supone, como decíamos acá, la pregunta que podemos formularnos: ¿existe algún lugar interno en donde podamos escuchar la voz divina? Esta es justamente la perspectiva que ofrece la antropología mística, como disciplina que explica la naturaleza humana teniendo en cuenta su búsqueda innata de unión con lo divino. Entonces, decimos, los místicos descubren un nivel que existe con independencia de la dimensión biológica, psicológica, cultural. Llamaremos pues a ese punto inespacial y eterno el nivel místico. Hay un nivel o una dimensión que permanece independiente. Algunas tradiciones lo han llamado el maestro interior. Había un místico que decía que Dios escribe con letras de oro para que los seres humanos sepan lo que deben hacer. Ese maestro interior, el tema es que hay que despertarlo, porque uno diría, pero a ver, tendremos un maestro interior, pero los seres humanos hacemos desastre tras desastre. Los místicos son optimistas. Hay que esperar a que ese maestro interior se despierte. Les pongo varios textos y en términos del señor Santiago, ¿cómo sería? También encontramos en la doctrina de Kaf una línea mística semejante. Y él decía, por ejemplo, ¿cómo descubrir ese nivel estrictamente espiritual? Hemos de permanecer este año en adoración de amor en el santuario de nuestro templo secreto. No hay lugar más hermoso ni más seguro, como ya lo dijo el gran maestro. Busco refugio en la Divina Madre, las enseñanzas, la gran corriente. Entonces, ese templo secreto es esa dimensión independiente. Puede tomar muchos nombres: Atman, centro del alma, fondo del alma, tabernáculo secreto, etc. Y bueno, y ya para ir finalizando, la relación con lo divino. Este es uno de los temas más apasionantes. Hubo un autor a principios del siglo que se llamó Rudolf Otto, que escribió un librito chiquito pero potentísimo, que traducido se traduce como Los Santos. Y dio una idea fuertísima. Él dijo que la relación con lo divino en cualquier tradición es aparentemente paradójica, porque se da al mismo tiempo lo que él llama el mysterium tremendum y el mysterium fascinante. Lo divino aterra y al mismo tiempo fascina. Y uno diría, ¿cómo? ¿Aterra y fascina? Sí, aterra y fascina. Entonces, porque fascina, no hay ser humano sobre la tierra que en algún momento no busque lo divino, no busque encontrar la fuente de la paz en su interior, pero al mismo tiempo aterra. A tal punto aterra, ¿por qué uno preguntaría aterra? Y porque, bueno, yo vivo en zona de terremotos, ¿no? Si alguno ha sentido alguna vez un terremoto o cualquier manifestación de la naturaleza, uno, ser humano, cuando tiembla o hay un terremoto, la naturaleza hace un silencio reverencial. Es decir, la fuerza desatada, acuérdense que justamente sagrado, la palabra sagrado quiere decir eso, es la potencia de lo real. Por definición, lo sagrado es indominable. Cuando esa potencia de lo sagrado se manifiesta, lo manifestado queda en total actitud reverencial. Es decir, por un lado aterra, y además el ser humano sabe que lo divino le pide todo, pero no por crueldad, sino que es la única manera de que esas bodas místicas se cumplan en su totalidad. Entonces, y es muy humano, uno siempre se quiere guardar algo, sin saber que lo que se guarda le va a producir más dolor.
pero es muy humano. Entonces, al mismo tiempo que aterra, al mismo tiempo fascina. Entonces, uno de los temas más importantes, incluso se habla de una disciplina, la fenomenología del miedo. Uno de los temas más importantes y que está presente en todas las tradiciones espirituales de la humanidad es el miedo. Los seres humanos tenemos miedo. Y es normal tener miedo. Por supuesto, hay grados y grados de miedo. Pero si no, ¿cómo se explica que un iniciado de primera categoría como fue Jesús, estando en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Después, bueno, recupera su conciencia divina. O, bueno, yo les pongo el tema de Gilgamesh, que es el primer escrito de la tradición sumeria, tiene por lo menos 4000 años, que hay en el fondo del alma. Gilgamesh, bueno, se los digo muy breve para que pueda haber diálogo. Gilgamesh era un rey poderoso de una zona de Sumeria, de Ukur, y soberbio, él hacía lo que quería. Bueno, y un día la gente se harta de él y le dice a los dioses, hagan algo con Gilgamesh. Entonces le mandan un amigo, le mandan a alguien primero que se llamaba Endikur para que peleara con él. Al final se terminan haciendo amigos. Y Gilgamesh aprende por vez primera a querer a alguien, a su amigo. Después los dioses deciden que Endikur tiene que morir. Y Gilgamesh por vez primera conoce el dolor de la pérdida, la muerte. Y entonces se aterra tanto, porque claro, él que se sentía omnipotente, y entonces busca, 4000 años atrás aparece la primera idea de la fuente de la juventud, la fuente de la inmortalidad, busca desesperadamente qué hacer con eso que a todos los seres humanos nos aterra, la muerte. Entonces uno que se suponía que era inmortal le dice que la planta de la inmortalidad está en el fondo del mar. Y allá va Gilgamesh, la saca y cuando sale exhausto, se tira hacia descansar, viene una serpiente, miren toda la simbología, y se lleva la planta de la inmortalidad. Y entonces la furia de Gilgamesh, estamos hablando de 4000 años antes de la era común, que si lo sumamos son 6000 años, él dice algo que creo que está en el fondo del alma humana. ¿Por qué los dioses se quedaron la inmortalidad y a nosotros nos dieron la mortalidad? Una pregunta fuerte. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que morir? Sí, cualquiera, salvo, no sé si hay muerte, pero dirían los argentinos, es heavy, es pesado saber que uno va a morir, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas. La relación con lo divino es fascinante y aterrante al mismo tiempo. Y por eso el desenvolvimiento espiritual no es lineal. Y hay que ir, digamos, equilibrando esa dimensión divina que sabe que somos eternos y que la muerte no existe, con la temporalidad de saber que este cuerpo y esta va a morir, ¿no? Y bueno, finalmente, esto lo ponía como un cuentito que a mí siempre me gustó. ¿Se acuerdan cuando se daba Anthony de Melo en CAF hace mucho, 30 años atrás? A mí este cuentito siempre me gustó. Estaba una vez Pedro con Jesús quería mirarlo a los ojos, pero él no se animaba a hacerlo imaginando que le exigiría muchas cosas. Cuando finalmente se decidió a hacerlo, Jesús lo miró profundamente y simplemente le dijo, te amo. Pero es todo un proceso hasta que uno se anima a hacer eso. Y bueno, ¿y cómo insertamos a CAF en esa gran tradición mística universal? Esto es una cosa muy, muy esencial, digamos, muy sintética. La mística de CAF, además de continuar con esa tradición milenaria, posee las siguientes características. Está dirigida al logro de una conciencia universal, es una mística sin dogmas, trabaja para el advenimiento de una religión universal, se asienta en la ascética de la renuncia y en la mística del corazón, privilegia por sobre todos los aspectos el estado de libertad interior de quien practica la renuncia y la vive en forma acabada. Bueno, hasta aquí, y corriendo por, no sé, 6000 años de tradición o más, bueno, esta sería la charla. Estábamos extasiados, vea, todos nos
quedamos en arrobamiento, Patricia, qué amabilidad. Así que ahora Ay, buenos días. tendríamos Bueno, yo estaba preocupado, era que usted no estaba tomando agüita, hombre. No, ahora sí tomo, ahora es que tenía que correr por los milenios. No, qué barbaridad. Bueno, qué maravilla de charla. Eso nos llegó, mejor dicho, a lo más profundo del ser. Bueno, preguntas. Patricia ya levantó la mano de primero, vea. Patricia tiene la palabra, puede preguntar. Ponga el micrófono. Patricia, ¿Sí? ¿tú levantaste la mano? Yo no. Patricia Buritica. Ahí tenía la mano levantada, ¿ya no? No. Pero entonces Jorge Bustamante. Puedo hacer una pregunta. Ya tiene la mano. Yo quisiera preguntar. Perdón, sí puedo hacer una pregunta. Señor Jorge, y ahora sigo yo. Eso. Bueno. Yo quisiera preguntar qué diferencia encuentras, Patricia, entre mística universal, religión universal y conciencia universal. Ay, bueno, el tema de las palabras siempre es complicado. Religión es una palabra muy occidental, remite a la tradición, yo le diría, romana. Es una palabra que aparece con Cicerón, y que tiene tres significaciones. Es técnico, pero es necesario decirlo. Básicamente hace alusión a un verbo que quiere decir religare, que puede entenderse como volver a unir lo que estaba una vez unido o que se separó. También releer. Después de Cicerón pasa a básicamente San Agustín y ya trabaja por Occidente. Y después se asocia a institución, pero el significado original de religión no es institución, esta iglesia o la otra. Si se la pone, lo que pasa es que ese religare puede tener algunas características comunes con la mística y algunas otras no. Ahora, por otro lado, en todas las religiones hay mística. Y bueno, el término conciencia, a ver, esa es una de las palabras más fascinantes que hay. Fíjese que en la palabra conciencia, en una palabra que también estamos trabajando en Occidente, nos remite a un término griego que en realidad la palabra conciencia tiene una doble fascinación, porque por un lado, si usted la abre a la palabra conciencia, nos remite a una palabra importante como es ciencia, pero detrás de eso, la conciencia tendría un doble camino, una doble posibilidad. Por un lado, ser nada más, cuando yo digo soy consciente de mis pensamientos y de mis sentimientos, pero esto es lo importante, también se puede ser consciente de arquetipos eternos, es decir, la conciencia puede ser consciente de mis propios procesos psicológicos y al mismo tiempo de lo que en términos de Jung serían los grandes arquetipos, los modelos. Es decir, son tres palabras importantísimas que hay que definirlas. Es decir, si yo tuviera que decir mística y conciencia son términos absolutamente relacionados. El término religión hay que verlo en cada situación. Lo más saludable es sacarlo de la palabra institución y remitirlo a esto de volver a unir o releer. Por eso en las tradiciones donde tiene, por ejemplo, un libro, como puede ser la Biblia, el Corán, es tan importante lo que se llama la exégesis, la lectura, porque siempre hay un significado debajo. Son tres palabras muy importantes, pero mística y conciencia son de una misma familia de palabras. Don Santiago hablaba del advenimiento de la religión universal. ¿No lo podríamos cambiar por el advenimiento de la conciencia universal, entonces? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo cuando puse espiritualidad universal, pero quise ser precisa con lo que decía el señor Santiago, que usa la palabra religión.
y lo volví a cambiar, pero por eso, religión entendido a la manera etimológica, lo que vuelve a unir lo que aparentemente está separado. Que liga. Excelente. Bueno, Patricia ahora sí puede preguntar. Patricia Buritica. Bueno, yo quería preguntar si regresamos a la divinidad. Ahorita nos decías que cada persona regresa a la divinidad, digamos, en la muerte, ¿sí? Después de la muerte. Si serían varias muertes para llegar a la divinidad, o si en cada muerte, pues todo esto es, no sé, qué tan, bueno, si es que en cada muerte o si se necesitan varias muertes para llegar a la divinidad. Esa es como una pregunta. Y la otra es si al llegar a la divinidad es todo muy bueno o también allí hay unas partes donde vamos a tener que trabajar, digamos, el dolor, por no alargarme. Gracias. Bueno, a ver, es un tema bien complejo y depende en cada tradición, pero si tuviéramos que decirlo sintéticamente, la categoría de viaje sería la perfecta para explicar lo que usted me está preguntando. Ese viaje depende de las tradiciones, necesitará varias vidas, digamos, hay tradiciones en que, bueno, el tema de la reencarnación es básico. En general, en todo, lo que pasa es lo que hay que dirimir, digamos, la reencarnación en el pensamiento budista o en el pensamiento hinduista, incluso en el cristianismo de los primeros siglos se conocía mucho, pero no es la reencarnación, pues esto es técnico. No sé, ningún cristiano de los primeros siglos aceptaría como en la filosofía platónica reencarnar en planta o en animal, pero más allá de eso, evidentemente es un gran viaje, más allá de toda la disquisición, y entonces básicamente hay que concebir esto como una gran escuela, es decir, no quedan muchas explicaciones, es lo que yo le decía, ¿por qué salimos de la divinidad? Si al final es este gran y que no es fácil volver a la divinidad. En realidad es un encuentro y un desencuentro. La vida de un ser humano son décimas, como decía Santa Teresita de Lisieux, instantes en que me conecto, en que lo encuentro, lo tengo claro, y a lo mejor meses en que estoy en noches oscuras. Entonces, básicamente es eso, es un viaje fascinante, maravilloso, doloroso, muy doloroso, muy doloroso. No va a haber un solo místico que le diga pero mire, se lo voy a decir con una metáfora. Bueno, la metáfora viene del Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo hay este místico que se llama Orígenes de Alejandría, cuando hace el exégesis del Éxodo dice, pero ¿por qué tuvimos el pueblo judío tuvo que ser llevado a Egipto, donde se morían de hambre, de todo? Entonces él hace el exégesis y dice, siempre es mejor morir en el desierto que no haberlo intentado. Que el viaje hacia la divinidad y hacia uno mismo es fuerte, a veces yo diría que es maravillosamente terrible y terrible maravillosamente. Porque claro, tan hermoso es ver una flor, no sé, en primavera uno ve una flor y es bellísima. Tan hermosa es ver la flor abierta como saber que va a morir. Entonces es un viaje, un gran viaje, que como todos los místicos dicen, vale la pena si muero en el intento. Yo estaba viendo que Jorge Farba levantó la mano, pero creo que se le cayó la línea. Jorge Farba no está. Entonces le doy la palabra a Marcela. Marcelita puede preguntar. Gracias. Patricia, una de las cosas que tienen en común los diferentes caminos místicos, para mi opinión, yo creo que de lo que se trata es de recordar que estamos unidos a la divinidad. O sea, creo que no es el camino, sino es darnos cuenta de que ya es así. Pero una de las cosas que tienen en común todos esos caminos, usted decía, era
purificarse del apego excesivo del yo superficial, es decir, de la personalidad corriente. Pero también mencionó algo, y es que es necesario, digamos, paralelamente, desarrollar la individualidad profunda. Este término individualidad profunda, pues lo asocié inmediatamente a la egoencia de la que nos habla don Santiago, y hay una cosa en la que yo, pues digamos, padezco maravillosamente en este camino, y es ser un alma entre las almas, por una parte, es decir, desaparecer entre las almas, pero simultáneamente desenvolverme como una individualidad perfecta. Eso lo dice don Santiago, que la egoencia es una individualidad perfecta identificada con la conciencia cósmica. Entonces, si uno tiene que, por un lado, ser ese ser perfecto que uno es en potencia, florecer en todo su esplendor, fructificar en toda su magnificencia, pero simultáneamente cuidar de purificarse de ese apego excesivo a ese yo superficial. Ahí hay un desgarramiento terrible, ¿no? Entre ser el alma entre las almas y ser un ser egoente. No sé si nos puede, por favor, hablar un poquito al respecto. Absolutamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, Marcela. Si hay una palabra clave es recordar en mística. Así lo han visto desde Platón en Occidente todos los místicos. Por eso yo decía, despierta, amada mía, recuerda quién eres. Pero ese desgarramiento en realidad se produce porque uno tiene instantes de duda y grande. Por eso le puse el ejemplo de Jesús. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, yo dejo mi zona de confort. ¿Y qué me asegura? Hay una parte humana que tiene miedo. El desgarramiento, si uno, a ver, mirara así de afuera, diría, pero había una enseñanza que decía que el banco de lo divino es el banco que no quiebra nunca. Claro, el tema es que cuando uno está dentro del proceso, no lo ve tan claro. Entonces, esos son los momentos de tener no solamente fe, confianza. Confianza en que la humanidad lo viene haciendo desde hace 4.000, 5.000 años. Y esos son los pasos inexorables, digamos, simbólicamente. Sufrimiento, muerte y resurrección. Son los pasos inexorables. Para que nazca esa egoencia de la que usted también habla, algo tiene que morirse. Y esa es la parte de dolor. Por eso los grandes exégetas dicen que no solamente hay que ver la cruz de Jesús, sino también ver el domingo de resurrección. Como símbolo, digamos, uno quisiera, ¿quién no quisiera? Caminos cortos, ¿no? Siempre me acuerdo un profesor que fue a un monasterio de clausura, bueno, y estuvo ahí con un monje y le dijo, padre, qué paz espiritual que tiene usted. Y él lo miró y le dijo, y sí, después de pasar el infierno, pero el infierno interno, ¿no es cierto? El infierno de las noches oscuras. Uno quisiera, si se pudieran haber caminos alternativos, pero no, el desgarramiento se tiene que producir porque es la única manera del nacimiento. A eso, pero no se trata de que la parte humana sea mala en sí misma. Es más, hay algunos místicos que dicen que si no se hiciera la experiencia de la humanidad y de la encarnación, tampoco se llegaría a comprender la dimensión del amor divino. Porque si no estamos como Gilgamesh, flores de pícaro, se quedaron ustedes la inmortalidad, nosotros nos dieron la mortalidad. Pero es que la verdadera compasión, es decir, si uno mira al otro y sabe que ese otro también tiene miedo, que el otro también tiene que morir, el amor, eso que uno llama desgarramiento, cobra otra dimensión. Es decir, la egoencia es ser en las almas, y ser en las almas implica ser en las almas.
Es decir, no puede, porque uno que quisiera hacer en las almas sin que yo tenga dolor, sin que me duela los problemas que tengo con mis hijos, sin que me duela, no sé si tengo COVID o no tengo COVID. No, ser en las almas es... Había una frase de Hemingway, bueno, el pobre después se suicidó, ¿no? Pero él decía, todos se preguntan, ¿por qué a mí? Y yo me pregunto, ¿por qué a mí no? Esa elegancia, a ver, ¿por qué a mí no me puede pasar que tenga tal problema, tal enfermedad? Y bueno, esa es la elegancia, es conocimiento participativo. Y lo que me tenga que tocar. Por supuesto, yo puedo hacer mucho para tener calidad de vida, pero como dijo el Buda, la vida es dolor. Me puedo ir al fin del mundo, pero la muerte me va a encontrar, la enfermedad me va a encontrar. Pero usted lo describió perfecto. Una preguntita un poco mundana, disculpe. Sí. ¿Es factible que exista espiritualidad sin creer en Dios? Sí. Por eso incluí en el término multiplicidad. Multiplicidad sería, la multiplicidad sería digamos, los múltiples caminos espirituales, pero hay seres humanos que no creen en Dios, y no por eso no son mejores seres humanos. Sí. Hay muchos, incluso hay países donde no son tantos, ¿no? Pero, a ver, que no se crea en Dios no sería el problema. Lo que sí no hay es seres que no tengan algo que no consideren sagrado. Eso es muy importante. Eso se ve, por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles uno podría decir, bueno, pero aquí no hay código. No, vaya usted, mi mamá era asistente social carcelaria, vaya usted a una cárcel y va a ver que los mismos presos le van a decir, no, a ver, pasa a veces con los violadores de niños. Eso es sagrado. Es decir, que alguien no crea en Dios no quiere decir que sea una mala persona o que no tenga código. Acuérdense que lo sagrado es justamente lo verdaderamente real. No hay ser humano sobre la tierra que no tenga algo que sea lo más importante. No es el problema que no se crea en Dios. Ahí está pobre Juanchi levantando la mano. Ah, Juan, por favor. Las dos. Mónica. Y entonces Juan y después sigue Alba. Sí, Mónica. Mónica. Mi hermana Pilar. Muy. Adelante. Ya. Sí, ¿ya? Sí, me puede. Dale. Yo no, porque me decían Juan no sé. Mónica. No, yo por ahí voy como a algo mucho más concreto que me pareció muy interesante como concepto, y para ayudarnos mucho el tema que se menciona de que estamos viviendo un proceso. Y me gustó mucho lo que dijiste, sobre todo de este efecto paradojal, ¿no? Del sufrimiento y de la felicidad o algo así. Y si entendemos lo paradojal como lo sorprendente, yo creo que realmente estar en un proceso que nos sorprenda bastante seguido con nosotros mismos es magnífico. Sí. Porque creo que si no estaríamos como haciendo la plancha, ¿no? Que si uno no suele sentir estos efectos de decir, como Santa Teresa, como ellos, estos días oscuros, estos días de nada, o estos días que de pronto me veo iluminada, y yo no sé si estaríamos en un proceso, ¿no? Sí. Entonces, creo que este efecto paradojal es como necesario en este proceso que intentamos vivir diariamente. Y aparte, como se nos dice, tenemos que, como por lo menos se nos dice, lo que yo tomo desde hace mucho tiempo, cada día es una vida. No sabemos qué va a pasar al otro día. Nacemos y morimos cada día, pero está bien, no es que yo no le tenga miedo a la muerte, pero, o sea, no sé lo que me va a pasar.
Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos. Entonces, bueno, y tiene que ver un poco en relación con esto del desapego, ¿no? Bueno, dejemos sorprendernos con lo que nos pasa diariamente, ¿no? Porque creo que esto es parte del proceso que estamos viviendo. Y Fíjate, Moni, sí. No. Sí. Sí. No, fíjate hasta qué punto tenés razón, Mónica, que el lenguaje por excelencia, sobre todo de los poetas místicos, es el lenguaje de la paradoja. Noche, luz, vida, muerte. El lenguaje es la paradoja. La lógica es la lógica de la... Es decir, el que quiera su vida la perderá. Claro, pero creo que yo... Sí. No, termina, por favor. No, por eso, hasta tal punto tenés razón, que eso aplicado a la vida cotidiana, esa es la paradoja. Cuanto más quiero mi vida para mí, más la pierdo, porque hasta que no entro en ese dinamismo de la paradoja, en realidad no hay vida. Cuanto más me cuido, más muerto estoy. Entonces, el lenguaje paradojal es el lenguaje por excelencia de los místicos. Sí, bueno, seguiría, pero pues tengo otra pequeña pregunta que no sé si la seguimos en otro momento, porque a mí lo que me interesa mucho es esto que hablaste de la tradición. Y yo creo que el tema de la tradición en CAF es un tema que tenemos que abordarlo. O sea, o está abordado, o yo siento que hay que darle como un poco de trascendencia, diría yo. Porque, o sea, como decía don Santiago, renovados métodos para la transmisión de la enseñanza. O sea, nosotros hemos entendido estos métodos y los hemos renovado para transmitir toda esta tradición. O lo que hicimos fue adecuar una metodología y nos olvidamos de la tradición. No sé, son preguntas que me hago yo. Eso es para una discusión de un año, pero yo creo que ahí las dos palabras son importantes. Es transmitir la enseñanza, con mayúsculas. Y la primera cosa sería, ¿conocemos la enseñanza? Tal cual. Mayúscula, esa sería. Una vez que conocemos la enseñanza con mayúscula, porque no dice las enseñanzas, dice la enseñanza que fluye eternamente. Primero, conocer bien la enseñanza. Una vez que uno la conoce bien, ahí puede renovar los métodos. Eso se ve en cualquier disciplina. Es decir, ¿quién es el buen profesor? El que conoce muy bien su disciplina, su tema, y entonces, bueno, qué sé yo, hoy enseñará geografía con un mapa, con un no sé qué, con no sé, pero sabe lo que tiene que enseñar. Bien. El tema es tener muy clara la enseñanza y de ahí salen infinitos métodos. Bien, gracias. No, gracias a ustedes. Hay una de pronto. Una pregunta. Pongo la mano. ¿Sí? ¿O la leemos ahora? Siga, Pilar, por favor. Bueno, gracias. Yo quiero es que me amplíe un poco una definición que diste, que ontológicamente la divinidad está siempre. Entonces, como ampliarme un poco, por favor. Claro, ontológicamente es sinónimo de esencialmente. Por eso, si volvemos al ejemplo, despierta, amada mía, no hay que descubrirla, porque usando lo que dijo Marcela, la divinidad es esencial. Ontológica hace relación al ser, esencial al ser humano. Pero cronológicamente, un día yo digo, hoy voy a ingresar, no sé, a un camino espiritual. Pero en realidad, cronológicamente voy a hacer un viaje de algo que tengo desde la eternidad. Si lo tuviera que buscar un ejemplo, sería esencialmente. Ontológicamente, esencialmente, la tengo desde siempre. Gracias. No, a usted. Patricia, sería como que de una vez tengo comprado el tiquete. Exactamente, mi queridísima Alba. El ticket ya lo compramos. Pero ya tengo el ticket, ahora tengo que ver cuál es el equipaje y por qué me voy. Exactamente, mi querida compañera. El ticket lo tenemos desde siempre. Ahora, si lo voy a hacer
en camello, en jet, voy a demorar un montón, no sé, ese es otro asunto. Ahí está el mundo del libre albedrío, pero el ticket nos lo dieron desde la eternidad. Hay que llegar. Hay que llegar, claro. Y saben, lo más interesante es que vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Claro, uno mira por ahí la época que estamos viviendo, que nos ha puesto a todos en jaque, pero no sé, a mí me fascina si habláramos ahí, como dice Mónica, la enseñanza número 16 del curso del devenir, que un poco cuenta el viaje del alma, y sí, vamos a llegar. Habrá que pasar por el plano porque es magnífico también, como camino de aprendizaje es magnífico. Pero el pasaje lo tenemos desde siempre, Alba. Así es. Es decir, que realmente ya estamos ahí y el viaje de lo que se trata es de darnos cuenta que ya estamos ahí, o sea, ya llegamos, nunca nos hemos ido. Nunca el viaje es, exacto, el viaje es darnos cuenta que lo divino y lo humano que somos nosotros es una sola cosa. Y tal vez ahí la egoencia, esa perfección de cada individuo en su condición única e irrepetible, florecido y fructificado, se manifiesta cuando nos deje de dar miedo, cuando dejemos de tener culpa de que somos divinos. Lo que pasa es que a todos los seres humanos que han dicho que son Dios, pues los han quemado en la hoguera, ¿no? A Giordano Bruno y a tantos otros. Pero tal vez esa es la egoencia, es no tener miedo de desenvolver esa perfección humana, porque nunca nos hemos ido. Nunca nos hemos ido. Coincido. Lo que pasa que, digamos, de lo que se trata también es de lo que está en todas las tradiciones del alimento espiritual, como digamos, germen, como semilla, la semilla eterna. La semilla divina es eterna, está desde siempre. En ese sentido somos divinos, pero tengo que darle los alimentos espirituales para que esa semilla fructifique y llegue a ser la planta que está dispuesta. No se la lleva la serpiente. Claro, entonces se necesita, la mística tiene método. No hay camino místico sin método. Este método es esfuerzo continuado, dominio mental, digamos que eso que es innato hay que hacerlo fructificar y llevarlo a su mayor esplendor. Eso es el punto, si uno quisiera, podría hacerse incómodo, porque uno podría decir, bueno, pero si ya lo tengo, listo, no hago más nada. Esfuerzo negativo, pero es un esfuerzo. Y ahí el tema del método es muy importante. Es muy importante. Eso marca la diferencia de la transformación y de la belleza si bien, a ver, cada uno, los místicos en eso, la comparación entre los seres humanos no tendría sentido. Plotino decía, labra tu propia estatua, y si no te ves bello, lima acá, pule acá, pero mi estatua jamás tiene que ser igual a la de otro. Pero tengo que hacer el esfuerzo de pulir todo. Claro, el método hace que desaparezcan nuestras creencias y nuestros paradigmas. Sí, y el método finalmente nos lleva a ser realmente nosotros mismos y a ser un ser, nos lleva a ser nosotros mismos y también a pulir nuestros miedos, que básicamente es miedo. A ver, la mística nunca va a creer en la maldad esencial del ser humano. No hay místico que crea en la maldad esencial. Lo más, el método pule sobre todo el miedo. Le va dando, digamos, a ver, pensemos en, no sé, en Ulises, en Homero, cuando va pasando y tenía que llegar a Ítaca, y se hace atar a un mástil, porque cuando va a pasar por el mar de las sirenas, sabía que lo podían tentar,
Y eso es el método. A ver, si yo tengo miedo, y bueno, ¿para qué sirven los votos? No solamente en CAF, en cualquier camino espiritual. Y para llegar a donde realmente quiero llegar y no quedarme en el camino, que no me tienten mis propias sirenas, porque las sirenas de afuera no son el problema, son mis propias sirenas el problema. Por eso incluso que no lo cumplan es otra cosa, pero ¿por qué los políticos dan votos? Porque son maneras de protegerse a uno mismo, de uno mismo. De uno mismo, pero no de uno mismo por una parte demoníaca, sino de uno mismo por los propios miedos. Hay momentos en que, eso Ulises lo sabía muy bien, el mar se pone embravecido. Y si uno no tiene algo firme de donde agarrarse, nosotros lo llamaríamos el estandarte, un voto, se hace complejo. Bueno, es la hora. Sí, estamos fascinados, ¿no? Hay una última preguntita, Enrique, ¿la tenías ahí a la mano? Hola, sí, quería mencionar acerca de la encuesta de satisfacción. Si tienen tiempo, por favor, la diligencian, está ahí en el chat la dirección. La pregunta la hace John Jairo Vargas a través de un enlace de Liliana Incapé que dice: gracias, ¿la mística puede vivirse con la idea o no de Dios? Si la mística es una necesidad fundamental del ser humano primaria, ¿Dios qué sería? Si se puede ser místico sin la idea de Dios. ¿Puede ser que místico sin llegar a Dios? Sí, dijimos que sí. Sí, se puede. Si se trabaja para la unidad, el problema no sería lo importante la palabra Dios, lo importante es trabajar para la unidad. Por supuesto, esto, sí, por ejemplo, esto es interesante, ¿no? Que nosotros lo damos por natural a lo que estamos diciendo, pero también hay que escuchar voces como por ejemplo sería Freud y los paradigmas post-freudianos, de que en realidad alguien podría decir, bueno, pero en realidad ustedes dicen de la unidad y qué sé yo, porque tienen miedo a la muerte, están armando un gran mecanismo de proyección y lo que tienen es miedo, ¿no? Ese sería un tema para discutir en profundidad, pero en realidad lo que la mística milenaria está diciendo es constatemos la unidad, y lo que nos queda de bueno de esta pandemia es que si teníamos dudas que éramos un cuerpo místico de la humanidad, lo estamos viendo. Es decir, conclusión, los místicos no mintieron. Uno le podría decir a Freud, los místicos no mintieron. Bueno, ya llegamos al tiempo. Quedamos, como dijimos ahora, en arrobamiento. Muchas gracias, Patricia. Gracias, qué maravilla de conferencia, nos hace claridad en una cantidad de conceptos, la importancia de la palabra desde sus raíces y lo maravilloso que uno descubre al final, que es la sabiduría de la enseñanza de CAF, ¿no? Eso tiene su sabiduría todavía inimaginable, como dice. Inimaginable.